Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Sí, Sí, sí. profe. Vamos a arrancar ahora con la unidad número 12. Esto vamos a ir tal vez un poquito más rápido. A no, ahí está. Esta unidad número 12 que habla principalmente de la innovación de la relación laboral, innovación que puede ser, vamos a ver ahora, objetiva o subjetiva. En esta unidad 12 vamos a referirnos a tratar en concreto la innovación subjetiva. Después vamos a ver qué efectos tiene el paso del tiempo en el derecho del trabajo, pudiendo actuar como mecanismo de afectación de ciertos derechos. Y vamos a tratar, eso es lo que refiere a la prescripción y la caducidad, como pérdida de acción y de derecho respectivamente de derechos laborales. Y vamos a terminar con los privilegios que tienen en cuenta las situaciones si se quiere, insolvencia del empleador para hacer frente a los créditos o a las deudas laborales. ¿Y qué beneficio da la ley en general, la ley de concursos y quiebra en particular, en beneficio de los trabajadores como grupo vulnerable? Algo ya lo adelantamos, pero vamos a ver en concreto en esta unidad. La parte de estatutos especiales lo vamos a trabajar de manera asincrónica, con alguna actividad que se proponga dentro de las 2 semanas siguientes, que son las semanas que ustedes tienen actividad asincrónica. Pero en concreto los estatutos especiales hacen referencia a distintas ordenamientos que regulan las relaciones de trabajo que por su especial particularidad necesitan tener una regulación distinta al régimen general. Ejemplos de ellos son, vamos a citar algunos: empleado de la construcción, empleado de casas particulares, teniendo en cuenta la especificidad de esas relaciones del empleado rural, podría ser otro. Teniendo en cuenta la especificidad de las relaciones de trabajo, hacen o justifican que tengan un marco normativo en particular, con ciertas características, con ciertas situaciones en concreto reguladas, para dar respuesta a esa necesidad concreta, ¿no? Que para esa relación que es distinta por el lugar donde se presta, la forma donde se presta o las tareas que incluye a las relaciones laborales en general o al régimen en general, que fue pensado, como hablamos en las primeras clases, para un trabajo dentro de la fábrica, dentro de la empresa, donde el trabajador va a determinada hora, cumple su jornada y sale a las 8 horas, ¿no? Nuestro marco, nuestro régimen general tienen miras, tienen en pensamiento un poco ese tipo de trabajo en relación de dependencia al momento de regular. Eso hace que cuando tengamos situaciones especiales, trabajadores en particular eh, que llevan adelante su trabajo en otras circunstancias frente a otros desafíos, de hecho, bueno, el legislador le interese sancionar o prever alguna regulación específica que más se adapte a ese trabajador en concreto y mejor lo pueda proteger. Ejemplos algunos: como decíamos, empleado de casas particulares, prevé la situación del trabajador con retiro o sin retiro. Bueno, es claramente una situación que sale del régimen general, sin perjuicio que subsidiariamente para lo que no esté regulado muchas veces vayamos a la ley de contrato de trabajo. Cuando no hay una regulación específica en el régimen especial de casas particulares, vamos a ir subsidiariamente a la ley de contrato de trabajo para dar respuesta a algún tipo de situación o de conflicto. Lo mismo sucede con el régimen de la construcción. Por ejemplo, ¿cuál es alguna particularidad que tiene el régimen de la construcción? El fondo de cese laboral, que hoy parecería pensarse para todos, pero en realidad nació para el régimen de la construcción. Como en el régimen de la construcción
Es un régimen bastante volátil, que donde el trabajador a veces trabaja un tiempo determinado por una obra en concreto, no prevé un régimen indemnizatorio como la ley general que prevé el pago de un sueldo por cada año de servicio o fracción superior a 3 meses, sino prevé un sistema distinto donde el empleador va aportando al fondo de cese laboral mensualmente, periódicamente, y al momento de extinguir la relación laboral, ese trabajador puede percibir ese fondo creado y el empleador no tiene que erogar al momento de la extinción un monto adicional. Simplemente fue el fondo que se fue generando mes a mes para la efectiva indemnización o para la efectiva compensación. De ese trabajador al momento de la extinción. Entonces, producida la extinción, va el empleado de la construcción, retira ese fondo y la relación queda concluida y ese crédito por extinción queda efectivamente saldado, sin otro pago adicional como estábamos viendo. Entonces, estos estatutos especiales van a venir a regular relaciones laborales que tienen alguna particularidad, que tienen alguna especialidad, como su nombre lo dice, que ameritan la creación de un régimen distinto, un régimen complementario a la ley general. Pero estos regímenes vamos a verlo, como decíamos recién, en alguna actividad asincrónica. Acá vamos a ver, como decíamos, la innovación de la relación laboral, la prescripción, la caducidad y los privilegios. ¿Qué es la innovación? La innovación implica un cambio, una modificación que puede ser objetiva, que lo veíamos, ¿se acuerdan? Con el ius variandi, esta posibilidad que tiene el empleador de modificar las condiciones pactadas al momento de la celebración del contrato de trabajo, siempre y cuando esta modificación no genere, no se modifiquen caracteres esenciales de la relación del trabajo, y no se perjudique al empleado, ¿no? En esos casos sí se podrá hacer la modificación. Ahora bien, esa modificación estará prohibida si lo que yo estoy haciendo es modificar una modalidad esencial o estoy ocasionando un perjuicio en el trabajador. Eso es una innovación objetiva, pero la innovación puede ser subjetiva y acá vamos a profundizar en esta unidad cuando hay un cambio en la figura del empleador. Hablamos de la figura del empleador porque nosotros sabemos que la relación de trabajo es instituto personae para el trabajador, es decir, el trabajador no puede cambiar, el trabajador no puede faltar a su trabajo y mandar a otra persona, o no puede decir a partir de hoy no trabajo más, pero va a trabajar mi primo Juan, porque la persona del trabajador sí es insustituible. No así la persona del empleador. Entonces, cuando hablamos de innovación subjetiva, hablamos de cambio en la figura del empleador. Y la ley del contrato de trabajo prevé dos supuestos distintos. Uno es la transferencia del establecimiento, cuando se transfiere toda la explotación con todos los trabajadores que hay dentro de ese establecimiento. Y por otro lado está la cesión del trabajador, en particular de un trabajador único o un grupo de trabajadores, pero individualizado, sin que exista o sin que haya transferencia del establecimiento. Y acá vamos a ver cuáles son las diferencias. Disculpen el color de la diapositiva en este caso, pero ganó Boquita ayer y estoy contento, entonces se aplican los colores pertinentes. ¿Qué implica la transferencia del establecimiento en concreto? Que pasarán al sucesor o adquiriente, es decir, que quien adquiera ese establecimiento, ya sea a título oneroso, a título gratuito, ya sea por venta, por transferencia del fondo de comercio, por el título que sea, van a pasar todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitiente, es decir, quien está haciendo esa transferencia, tuviera con el trabajador al momento o al tiempo de la transferencia. El contrato de trabajo va a continuar con el sucesor o el adquirente, va a continuar, y el trabajador va a mantener los derechos adquiridos, los derechos ya generados, incluso la antigüedad. Pensemos el siguiente ejemplo. Yo tengo un comercio
hago la transferencia de ese fondo de comercio en favor de Tamara. Bueno, la veo a Tamara ahí conectada, por eso la uso de ejemplo. Y en el marco de esa transferencia del fondo de comercio, tengo dos trabajadores que los quiero también ceder en el marco de esa transferencia del establecimiento. Bueno, efectivamente, Tamara va a adquirir ese fondo de comercio y va a adquirir también en el marco de esa transferencia prevista por el artículo 225 los trabajadores con todos los derechos que estos trabajadores vienen, ¿no? Con todos los derechos ya adquiridos en cuanto a su antigüedad, a cuanto a sus funciones, en cuanto a el salario que percibo, ¿no? ¿Qué puede ser incluida en esta transferencia? La transferencia puede ser total, justamente por venta, cesión, donación, transferencia de fondo de comercio, sucesión por causa de muerte, es otro de los supuestos, pero también puede ser parcial, es decir, o transitoria. ¿Qué quiere decir esto? Que sea por un tiempo determinado. Por ejemplo, alquilo o un establecimiento o cedo la explotación del establecimiento por un periodo de tiempo determinado. El principal efecto, como decíamos recién, es que el contrato de trabajo no se va a extinguir, sino que esa relación de trabajo va a continuar con el adquiriente, con quien recibe o quien sea el nuevo explotador de ese establecimiento. Por supuesto, a partir de esta sesión, los cambios no pueden afectar al trabajador. Llegado el caso, si los cambios afectan al trabajador, el trabajador podrá considerarse injuriado y despedido y obtener a partir de esta injuria y este despido indirecto las indemnizaciones que le corresponden por despido incausado. Pero la regla general es que mientras que no haya afectación, hay una cesión del establecimiento, el contrato se mantiene vigente, se reconoce la antigüedad y los derechos del trabajador que forme parte de ese establecimiento. Bien, ¿cuáles son las obligaciones? Tanto el transmitente como el adquiriente van a ser responsables solidarios, es decir, que el trabajador le va a poder reclamar a ambos o a cualquiera de ellos en el orden que así lo desee, todas las obligaciones existentes al momento de la transferencia. Vamos a un ejemplo. Si yo como empleador le debía o lo tenía mal registrado como media jornada a ese trabajador y en realidad cumplía una jornada completa, y luego hago esa transferencia del establecimiento en favor de Tamara, los daños que pudo haber ocasionado por la registración deficiente durante todo ese periodo anterior a la transferencia, vamos a ser responsables, no solo yo, sino también Tamara de manera solidaria. Bien, ahora bien, las obligaciones contraídas a partir de la transferencia, es decir, futuras, solamente va a ser responsable de manera exclusiva el adquirente. En nuestro ejemplo, Tamara. Es decir, si mañana o los meses subsiguientes Tamara deja de pagarle el sueldo al trabajador cedido dentro del establecimiento, no va a poder venir ese trabajador a reclamarme a mí, que soy el cedente, porque las obligaciones nacieron luego de la transferencia. Y por ende, las obligaciones nacidas luego de la transferencia van a poder reclamarse solamente al adquirente, perdón, a cualquier título, ya sea título oneroso, ya sea título gratuito, ya sea por causa de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el artículo 228 tuvo alguna reforma
modificación en la redacción, pero está suspendida por si la quieren leer, hace referencia más que nada a que a que el nuevo empleador, vamos a decir así, el adquirente, dice la reforma, que no podrá o no deberá responder solidariamente por aquellas obligaciones que no conocía, que estaban pendientes o no conocía que efectivamente el transmitente no estaba cumpliendo. Bueno, esta modificación fue suspendida por la cautelar de la CGT, obtenida por la CGT. Así que en principio nos mantenemos con la redacción que veníamos viendo hasta acá. El adquirente es responsable solidario junto con el transmitente de todas las obligaciones existentes hasta el momento de la transferencia, mientras que el adquirente es responsable único por todas las obligaciones derivadas a partir del momento de la transferencia. La transferencia del establecimiento no requiere la conformidad del trabajador. Eso es importante y eso marca una diferencia entre lo que es la transferencia del establecimiento con lo que vamos a ver ahora, que es eh, la cesión del contrato de trabajo. Como decíamos recién, la transferencia del establecimiento hace, yo transfiero un establecimiento eh, como explotación con los contratos de trabajo que estén dentro de ese establecimiento. Distinto el caso cuando transfiero a otro empleador una relación de trabajo en concreta o un grupo de trabajadores sin hacer una transferencia de establecimiento. No estoy transfiriendo el establecimiento, sino lo que estoy haciendo es transferir el contrato de trabajo de Juan, de Pedro, de María, es decir, de casos concretos, casos individualizados sin transmitir o sin transferir el establecimiento. En este caso en concreto, ¿cuál es la diferencia en particular? Es que necesitamos aceptación expresa y por escrito del trabajador para ser cedido. A diferencia de lo que pasaba antes, la transferencia de establecimiento, que no necesitábamos el consentimiento del trabajador. Cuando hablamos de cesión del contrato de trabajo, hay o se requiere aceptación expresa y por escrito del trabajador. El cedente y el cesionario responden solidariamente por todas las obligaciones resultantes de la obligación cedida, por supuesto, pero esa responsabilidad solidaria está limitada al momento de la transferencia de la relación y no implican aquellas que se devengan con posterioridad a la transferencia. Bien, cuando la empresa hace una cesión del trabajador, parcialmente o temporalmente, hay que tener en cuenta que el empleador sigue siendo el cedente. Llegado el caso, si hay una situación de fraude, van a poder ser condenados solidariamente, tanto cedente como quien recibe, sí, está bien, tanto empleador cedente como a quien que reciba la prestación efectivamente. Pero en principio, si la transferencia o la cesión es temporaria, eh, sigue siendo el empleador el cedente. Bien, ¿qué se puede concluir de esto entonces? Que tanto la transferencia del establecimiento como la cesión de personal, como la cesión del contrato de trabajo individual, tienen en común que hay un cambio de la figura del empleador. Por eso hablamos de una innovación subjetiva. Subjetiva por parte del empleador porque decíamos que el trabajador no se puede ceder. El trabajador, cuando uno contrata a un trabajador, tiene en cuenta las características personales de esa persona. Eh, en la cesión del contrato de trabajo no se transfiere la titularidad del establecimiento, sino solamente el contrato de trabajo
en particular. Por eso exige la conformidad del trabajador. En cambio, cuando tenemos transferencia de establecimiento, no se requiere la conformidad del trabajador porque el trabajador no puede objetar la novación de empleador, salvo que se dé un caso de afectación a sus derechos como trabajador, se vea afectado económica o moralmente, y en esos casos podrá incluso tener se podrá considerar injuriado y despedido de forma indirecta y se le podrá o se hará acreedor de las indemnizaciones por despido injustificado. Tamara, decime. Profe, vio que aquí la empresa de colectivos ERSA dice que va a cerrar y esos trabajadores serían distribuidos dentro de otras empresas. Allí estaríamos en la sesión del contrato. Para mí hay una sesión de contrato. Salvo que estemos frente a la transmisión de una sola empresa. Si son distribuidos en distintas empresas, yo veo más como una sesión de contrato que una sesión de... No conozco el caso en particular, hago mi reserva en ese sentido, pero así como me lo planteas, parecería más una transferencia de una sesión de contrato de trabajo y por lo tanto requeriría la conformidad del trabajador. Sí, según lo que escuché, dicen que van a hacer a varias empresas. Los trasladarían por eso. Bien. Bien. Profe, Sí, profe, en el caso que se venda el negocio se vende la llave de negocio, cambia el establecimiento, cambia el empleador, eh, se requiere la conformidad, en caso de que el trabajador no preste su conformidad, o sea, el empleador anterior, el cedente, vende el negocio, todo como corresponde, el empleador nuevo lo compra, te cambia el establecimiento, se ceden los contratos, todo. En caso de que el trabajador no preste su consentimiento para trabajar en el nuevo establecimiento con el nuevo empleador, eh, o sea, o sea, porque no quiere nomás, o sea, bueno, no quiere ir a trabajar allá por X motivo. Ahí sí se puede considerarse como despedido y en ese caso, si fuese así, ¿a quién le reclamaría la indemnización? si es sesión de establecimiento, no requerimos no necesita la conformidad. Él va a tener que presentarse a trabajar para el nuevo Ajá. Ah, sujeto. se toma solamente no, o sea, no hay que vincular las dos cuestiones, solamente si cambia establecimiento no requiere y si cede personal, si cede el Ahí contrato sí, sí requiere por escrito. exactamente. Ah, bien, 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 bien. ¿Sí? Sí, sí. Matías, Sí, perdón, bueno, no. y en ese caso, eh, En ese caso, si no se ac- presenta a trabajar, estaría incurriendo él en un incumplimiento. ajá. Habría que intimarlo al cumplimiento de sus relaciones laborales, que se presente, y si no se Ajá. presenta, va a incurrir en abandono de trabajo y despedido con causa. O sea, el trabajador no puede reclamar a ni al empleador anterior ni al nuevo alguna indemnización o algo, por No. daños o algo. No. Bien, Distinto es el caso que en el marco de la transferencia del establecimiento, él sufra algún tipo de daño agravio. o Ajá, agravio. sí, Pero si decimos, vamos a pensar el siguiente supuesto. Hay una transferencia del establecimiento. Viene el nuevo empleador y dice que a partir de la transferencia va a cambiar el convenio colectivo de trabajo, va a cerrar algunos puestos, va a disminuir los salarios. Vamos a pensar así en un ejemplo bastante extremo. Él podrá considerarse agraviado por estas modificaciones porque le causan un perjuicio y si el adquirente no ratifica su conducta, el trabajador afectado va a poder considerarse por despedido y ahí le va a poder reclamar a los dos solidario, claro. Ajá, de solidario. Ahí va. bien.
Bien, bien, bien. Gracias, profe. Pero si no hay una afectación, en principio no necesitamos la conformidad y tiene que seguir trabajando. Bien. Gracias, ¿Alguna profe. otra? Sí, no sé quién habló ahí justo. Perdón, alguien habló que le hablé encima sin querer. No, profe, no. Parece que no. Bien. Distinto el caso cuando la transferencia se da a favor del Estado porque no se va a dar esta situación de solidaridad. Muchas veces se va a aplicar directamente la normativa, el convenio colectivo, el estatuto propio de las empresas del Estado o del Estado provincial o el Estado municipal o del Estado nacional que esté haciendo esta adquisición. Siempre y cuando en estos casos sí vamos o se lo va a indemnizar al trabajador y la empresa y el Estado lo va a tomar o se va a requerir, sí, en este caso, la conformidad del trabajador para esta sesión. Pero es un supuesto especial, un supuesto de excepción, principalmente cuando hablamos de transferencia, nosotros vamos a pensar o vamos a tener por regla que estamos hablando entre particulares. Bien, entre privados, vamos a decirlo de esa forma. El artículo 230 prevé la transferencia a favor del Estado, pero como una situación excepcional y no prevé la solidaridad para este caso. Bien. Profe, Sí, disculpe, Mali. sí, me quedó una duda. En Sí, caso de que sea sesión de establecimiento, que no sí. requiere la conformidad del empleador, eh, Ajá. y que alguna circunstancia del nuevo empleador, o sea, como usted dijo, un cambio, por ejemplo, de convenio o algo que afecte al empleador y este Al sienta empleado. al empleado, perdón, y sienta Sí, dañada, digamos, sí, su situación, digamos, actual con respecto al anterior. sí, eh, Acá serían responsables solidariamente tanto el empleador anterior como el nuevo empleador. sí, ¿Por qué sería el caso? Porque, o sea, el cambio de modalidad sería impuesto por el nuevo empleador. ¿Por qué sí. sería solidario ahí me Bien, queda la bien. incertidumbre. No Porque sé si... porque el agravio se genera por el cambio y no por una actitud unilateral del nuevo empleador. Ahí es donde me está costando verla. Sí, lo que Mm. pasa es que en cierto punto el transmitente tiene que garantizar al trabajador que esa transmisión no le va a afectar. Ah, bien. Sí, ¿Bien? sí. Entonces, si en alguna manera hace esa transferencia y lo afecta, va a quedar como Solidariamente responsable solidario. comprometido. Entiendo. Exactamente. Bien, gracias. Porque si no, sería bastante sencillo actuar en fraude a la ley, no sé, armando una sociedad que de repente tenga menores costos laborales y haciendo sesiones, bueno, En definitiva, quedara desprotegido, digamos, el exactamente. empleado. ¿Se entiende? Gracias, Bien, profe. no por nada. Decíamos que puede pasar que el empleador entre en situaciones en procesos para hacer frente a una situación patrimonial desventajosa o de insuficiencia o de insolvencia. Estos son los que nosotros llamamos procesos falenciales, ¿no? Donde el empleador está en un estado de cesación de pago o en inminente cesación de pago. Esto implica que sus créditos
son inferiores a las deudas que le son exigibles y por lo tanto no puede hacer frente. La regla general en este tipo de proceso es que los acreedores de esta persona que están en una situación falencial o en una situación de insolvencia tienen igualdad o tienen paridad, pero hay excepciones. Una de esas excepciones son los trabajadores, porque se entiende que los créditos que tienen estos trabajadores, como venimos diciendo toda la clase, son créditos de carácter alimentario que están puestos en favor de su subsistencia, de su familia, de su... Y es por eso que la propia ley le reconoce algunos privilegios, ¿no? La regla tenemos que decir que la quiebra en sí mismo, la quiebra de una persona no produce la extinción del contrato de trabajo, sí una suspensión por el término de 60 días. Dentro de ese plazo, el juez que tiene a su cargo la quiebra podrá disponer si esos trabajadores continúan, si hay una continuación de la empresa, con qué trabajadores, porque puede pasar que no continúe con todos, pero sí con algunos. eh, Se va a reconducir el contrato de trabajo con aquellos que el juez decida que continúen y los restantes, es decir, los que efectivamente el juez extinga producto de esta quiebra o decida resolver y no continuar, van a poder verificar sus créditos en este proceso falencial. ¿Qué es importante en estos casos? Que tanto los dependientes despedidos como aquellos que continúan pueden solicitar la verificación de sus acreencias, porque se convierten a partir de ese momento en acreedores del concurso. ¿Por qué decimos que los créditos laborales tienen privilegio? Porque se le reconoce a estos acreedores laborales, por la naturaleza del crédito, por esto que sean alimentarios, como decíamos, cobrar con preferencia de otros acreedores. La preferencia, en el caso de los trabajadores, es general porque es respecto de todo el patrimonio del trabajador, pero también es particular porque tienen privilegio de cobrar con preferencia, como dice el nombre, respecto del producido de algunos bienes en particular, como vamos a ver ahora en adelante. Por ejemplo, tiene privilegio especial sobre todo, como decíamos, sobre todos los bienes del deudor, los créditos por remuneraciones de los últimos 6 meses, los provenientes de las indemnizaciones por accidente de trabajo y por antigüedad, por falta de despido, por fondo de desempleo. eh, y ese privilegio es especial también porque va a estar dado de lo producido por las mercaderías, materia prima y maquinaria que son de propiedad del concursor. Es decir, de lo que se produzca con la venta de esos materiales, los primeros que van a cobrar van a ser los trabajadores. Pero no sobre cualquier crédito, sino sobre estos créditos enunciados en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. A la vez que tienen este privilegio especial, también tienen privilegio sobre los restantes del deudor, del quebrado, porque así también lo establece la ley. Son créditos con privilegio general, dice, los créditos por remuneraciones y subsidios familiares de vida del trabajador por 6 meses y los provenientes por indemnizaciones de accidente de trabajo por antigüedad o despido. ¿Qué quiere decir esto? Que en un caso de proceso falencial como es la quiebra, el trabajador tiene preferencia al cobro respecto de otros trabajadores. ¿Qué tienen que saber ustedes? Que ese privilegio no solo es general respecto de todos los bienes del deudor, sino también especial respecto de los producidos de algunos bienes en particular, que son los bienes propios de la empresa, la mercadería, la materia prima, la maquinaria, ¿no?
Bien. Dentro de ese proceso, los trabajadores, además que tienen privilegio, pueden pedir el pronto pago laboral. ¿Qué es el pronto pago laboral? Una tutela especial que le da preferencia no solo respecto no solo una preferencia patrimonial, como decíamos recién, sobre los bienes o sobre bienes en particular, sino también le da preferencia temporal para cobrar con antelación a otros créditos. Justamente tiene fundamento en este cobro con antelación en el carácter alimentario de los créditos laborales y responde a una función de equidad, de solidaridad que rige en este tipo de relaciones. ¿Qué es por qué se da, por qué el pago es primero en el tiempo? ¿Por qué se habla de pronto pago? Justamente porque es una autorización al cobro que hace el juez con eh, con los primeros recursos que hay en el marco de ese proceso y no se requiere que haya verificación, no se requiere que haya una sentencia, simplemente el crédito no tiene que estar cuestionado. Si el crédito no es discutido, si el empleador reconoce que tiene esa deuda, si el empleador reconoce a ese trabajador, si reconoce esa antigüedad, estamos hablando que es un crédito que no está debatido, que es un crédito que no está cuestionado y por lo tanto ese trabajador puede pedir el pronto pago laboral. Una situación especial que le da el privilegio, vamos a decirlo también, de cobrar primero en el tiempo respecto de otros acreedores. Entonces, la situación de privilegio del trabajador frente a un caso de insolvencia está dado por dos cuestiones. Por la posibilidad de pedir pronto pago cuando su crédito no está debatido o cuestionado, y por otro lado, la posibilidad de cobrar con ciertas preferencias respecto de otros acreedores en base a todo el patrimonio del deudor. Este es el privilegio general, pero aparte con preferencia también de lo producido en determinados bienes, por eso también decimos que tiene un privilegio especial. ¿Privilegio de dónde surge? De la ley. Es la ley que para proteger a este sujeto vulnerable que es el trabajador, crea esta desventaja, entre comillas, esta acción positiva para generar una situación de igualdad o de equidad. En principio, y esto ya es una cuestión más procesal, jurídica, eh, la quiebra tiene fuero de atracción. ¿Qué implica esto? Que todos los procesos que se encuentren cursando frente a la persona del empleador que se encuentra en esta situación de insolvencia se van a acumular o se van a traer con el mismo juez. Una de las excepciones a ese fuero de atracción son los juicios laborales, porque el trabajador puede optar por continuar la gestión o su proceso ante el juez laboral. ¿Por qué al trabajador muchas veces le conviene continuar ante el juez laboral? Porque el juez laboral tiene otra sensibilidad, maneja otros principios del derecho, como nosotros habíamos hablado, que tal vez un juez comercial que lleva al proceso de quiebra. Bien, entonces se da esta excepción al fuero de atracción en el caso de los juicios laborales. Los juicios laborales, en principio, no van a ser atraídos por la quiebra, salvo que el trabajador prefiera suspender este procedimiento e ir a verificar el crédito a la quiebra o bien ir a pedir el pronto pago ante el juez de la quiebra del concurso, de la quiebra en principio. Bien, bien. Con esto más o menos damos por finalizado esta parte de la unidad 12 referida a la cesión eh, perdón, a la cesión subjetiva, a la transferencia subjetiva, a la innovación subjetiva en sus dos modalidades,
transferencia de establecimiento y cesión del contrato de trabajo, y luego a los privilegios en materia de insolvencia o de situación falencial del empleador y cómo la ley busca proteger al sujeto débil que es el trabajador. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto? Profe, Sí, ¿podría Anabel. volver a repetir, por favor, el tema del privilegio entre los trabajadores, digamos? ¿Cómo un trabajador puede ser como más privilegiado que otro, digamos? Bueno, en principio los trabajadores van a estar en paridad en condición de igualdad. ¿Cuándo se podría romper esta condición de igualdad entre los trabajadores? Porque la desigualdad genera la ley entre trabajadores y otros acreedores, ¿bien? Que no son trabajadores. Le da preferencia a los trabajadores. En principio, los trabajadores están entre ellos en situación de igualdad, salvo que las situaciones de hecho, como podría ser una situación de salud de algún trabajador en particular, le brinda al juez la posibilidad de beneficiar o permitir que ese trabajador en concreto que tiene esa afección en particular cobre primero. Ah, bien, Pero si bien. no, la Y en regla el, es que los trabajadores tienen privilegio, pero todos juntos. Es decir, los trabajadores entre ellos están en situación de igualdad. claro. Y en el caso de que de que se quiera continuar, digamos, con algunos trabajadores dentro de ese contrato, ¿qué se hace con esos trabajadores? Porque si la empresa ya está en liquidación, ¿a dónde van esos Lo, trabajadores? Van a seguir trabajando en el marco de la empresa quebrada, va a continuar la explotación y todos esos créditos que se generen le van a cobrar al concurso, le van a cobrar a la quiebra, perdón, al proceso. Ah, bien. Está, gracias, profe. No, por nada. Sí, Tamara. Sí, profe, la semana pasada, creo que fue la semana pasada que salió un fallo de la Corte Suprema de Justicia, Ujú. donde reconoció que la indemnización por un accidente de trabajo, una RT, que estaba en quiebra, era un crédito laboral. Eh, pero tuvo que llevar muchas instancias. Siempre duran tantos años los juicios, profe. Sí. Sobre Qué todo cuando lástima. el crédito es controvertido. No te olvides que si el crédito no es controvertido, tenemos la institución del pronto pago. Claro, Si el crédito no es claro, acá controvertido, si el crédito, perdón, no la es RT, controvertido y hay algo de fondos, y los primeros que van a cobrar van a ser los trabajadores, porque van a pedir el pronto pago. claro, acá la RT decía que el origen era un seguro y el trabajador Claro, decía que su origen era la relación laboral. Eso claro, es lo que ahí. determinó la Porque Corte ahí Suprema, está, que si sí, es que un era la relación seguro, es laboral. un crédito civil y por tanto no tiene privilegio. Bien, Sí, en sí, eso es cambio, lo que había dicho la Cámara. cuando es derivado de una relación de trabajo, porque es en realidad es la reparación a un accidente de trabajo y el crédito laboral, para mí no hay mucha duda ahí. Y por ende tiene Sí, sin embargo, privilegio la Cámara dijo que general, no. privilegio Y el, especial. sí. Bien, Profe, y en el caso de, hablando de la unidad anterior, ¿no es cierto? En el caso de la remuneración, si un sí. trabajador tiene un accidente laboral y, bueno, la empresa, digamos, ¿hasta cuánto tiempo tiene la obligación, entre comillas, de pagarle el sueldo a ese trabajador, digamos, si no puede acceder a su lugar de trabajo? No, bueno, si el accidente es laboral, quien va a estar a cargo del pago de los salarios va a ser la RT.
Ah, ajá. Solo No los la primeros empresa. días, solo los primeros días va a estar a cargo del empleador 10 días, si no me acuerdo mal, yo con los días soy bastante malo, pero 10 días, los primeros 10 días está a cargo del empleador, pero el resto tiene que pagar la aseguradora de riesgo de trabajo, ART. Ah, bien. Y no hay un tiempo, digamos, No, no, tan no. cierto. Distinto el caso de las enfermedades o accidentes inculpables. Lo vamos a ver bien igual, pero las enfermedades y accidentes inculpables son aquellos que el trabajador tiene una afección o un accidente, una afección en su salud o un accidente que no responde a causa del trabajo, Ajá. por causas externas. Ahí el trabajador tiene el derecho a licencia pagas de 3 o 6 meses, dependiendo si tiene una antigüedad de 5 años o más de 5 años, y eso se puede llegar a duplicar a 6 y 12 meses si tiene carga de familia. Ujú. Pero estamos hablando de licencias, en ese caso, de licencias no imputables a la relación, a enfermedades o accidentes no imputables a la relación de trabajo. No sé, me agarré una neumonía fuera del trabajo o me rompí la rodilla jugando al fútbol. Bueno, esos son enfermedades o accidentes, infortunios que no tienen que ver con la relación de trabajo, ¿no? Si se me prevé una licencia, es paga, está limitada en el tiempo, por supuesto. Gracias, profe. Bien. Si es una enfermedad laboral o un accidente de trabajo, en esos casos sí, los primeros días paga el empleador, pero la realidad es que luego se tiene que hacer cargo la RT, porque es un seguro que nosotros estamos pagando para que sea responsable frente a este tipo de situaciones. No sé si respondí la pregunta, ¿se entendió? Sí, bien, profe, gracias. Bien. Y ahora parte de la unidad 12, me indican por favor si se ve, que es la prescripción y la caducidad. ¿Qué es importante saber de esto? Que si bien nosotros, como trabajan nosotros, digo yo, ¿no? Los trabajadores tienen derecho y tienen justamente la posibilidad de reclamar sus derechos. Esto no es ilimitado en el tiempo, ¿no? Porque no todos podemos estar pendientes, si somos empleadores, los empleadores no pueden estar pendientes toda su vida de algún crédito que pueda o no tener derecho a reclamar el trabajador. Por cuestiones de seguridad jurídica también hay que realizar cortes en el tiempo, ¿no? Y estos cortes son la prescripción. El transcurso de tiempo permite extinguir situaciones jurídicas y esto es lo que nosotros conocemos como prescripción liberatoria y caducidad. La prescripción liberatoria se refiere a la pérdida de la acción, es decir, la posibilidad de reclamar por el transcurso del tiempo, mientras que la caducidad significa no solo la pérdida de la posibilidad de reclamar, sino también la pérdida del derecho en sí. Esto se tiene que analizar de forma muy cuidadosa, de forma muy restrictiva, porque implica una excepción al principio de irrenunciabilidad, como nosotros veíamos como principio rector de las relaciones del trabajo, íntimamente vinculado también al principio protectorio. Entonces, la prescripción liberatoria, como decíamos hoy, como decíamos hace un ratito, produce o da la posibilidad al deudor de evitar, de poner esta defensa, de evitar el cobro compulsivo de la deuda que tiene frente a ese trabajador, porque justamente el trabajador sin reclamar el plazo establecido por la ley. El plazo de prescripción establecido por la ley para los créditos laborales es de 2 años. Si el empleador, sí, perdón, si el trabajador no reclama al empleador dentro de los 2 años,
pierde la acción. ¿Qué implica eso? ¿Que pierde el derecho? No, el derecho se vuelve natural. Si el empleador quiere pagar y lo hace, pero pierde la acción el trabajador a decir que no puede eh, requerir ese cobro compulsivo judicialmente. Bien. Distinto, en cambio, es bueno, esto ya dijimos, es de 2 años. ¿Y cuándo comienza a correr esos 2 años? Desde que cada crédito es exigido. Bien, nosotros dijimos, por ejemplo, que los créditos laborales, por ejemplo, el pago de los salarios, debe hacerse dentro de los 4 días hábiles del mes subsiguiente. Es decir, a mí el salario que devengué, que generé en el mes de abril del año 2026, me tienen que pagar dentro de los primeros 4 días hábiles de mayo. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Entonces, ¿cuándo va a comenzar el periodo de prescripción, a correr ese periodo de prescripción? Si a mí no me pagan el sueldo de mayo, de A abril, par- a partir del el quinto sueldo día. de abril, a partir del quinto día. Entonces, si a partir del quinto día del mes de mayo yo no reclamo que efectivamente me paguen el salario del mes de abril de 2026, cumplidos esos 2 años, yo pierdo la acción. Si a los 2 años y un día viene el empleador y me quiere pagar, no hay problema, porque el derecho sigue existiendo. Lo que yo perdí fue el derecho de reclamar. Bien, distinto es el caso, porque no solamente pierdo el derecho de reclamar, sino no solamente pierdo esa acción de reclamo, sino pierdo también el derecho en sí mismo. La causidad es un supuesto súper excepcional que siempre está establecido por ley. Bien, el plazo de caducidad es genérico, es para todos los derechos laborales. En cambio, los términos de caducidad están previstos para casos concretos. ¿Cuáles son algunos de esos casos? Por ejemplo, el plazo para impugnar sanciones. Si a mí me sancionan como trabajador, yo tengo que dentro de 30 días defenderme y decir por qué no corresponde esa sanción o por qué no corresponde esa gravedad, ¿no? Yo al día 31 pierdo la acción y pierdo el derecho. Convalido, caduca mi derecho a reclamar y a impugnar y convalido la sanción. Otro ejemplo, el plazo para tomarse el descanso compensatorio no otorgado. ¿Se acuerdan que quienes trabajaban los fines de semana tenían la posibilidad de tomarse un día o el empleador le tenía que dar un compensatorio a la semana siguiente? Si el empleador no le dio el compensatorio a la semana siguiente, el empleador se puede tomar por sí mismo el primer día hábil de la semana subsiguiente. Si el trabajador, perdón, no se lo toma, caduca, lo pierde. Lo mismo sucede con las licencias omitidas. ¿Se acuerdan que el empleador tiene un periodo para otorgar la licencia? Si no notifica las licencias del empleador, el trabajador se puede tomar por sí mismo. Bueno, si no se las toma, las caduca. No solamente pierdo el derecho a reclamar, sino también pierdo el derecho en sí mismo. Esa es la diferencia entre la prescripción y la caducidad. La prescripción está puesta para todos los derechos, mientras que la caducidad está explícitamente regulada para algunos casos en particular, como estos tres que citamos acá de ejemplo, que tal vez son los más sencillos, los más comunes y por eso los trajimos a colación. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido de esto o de la unidad 7 por ahí? Aclaro para
algo que me quedó haciendo ruido hoy. Efectivamente, durante el periodo de lactancia no hay aportes y contribuciones, pero el periodo se considera antigüedad. Eso lo habíamos dicho así, pero por ahí en la vorágine de la clase y las preguntas hace que uno vuelva a pensar. Lo confirmo en este momento. Eh, y no sé qué otra cosa habían consultado, pero lo verifiqué y efectivamente era como veníamos diciendo. No sé si el que había hecho la pregunta se recuerda. Sí, profe, era eso, cómo era el comportamiento de los aportes durante el periodo de maternidad, de licencia por maternidad de la mujer. Bien, ¿Se paga entonces en forma de subsidio es o al una mismo tiempo? asignación Ujú. del organismo de la Seguridad Social, no hay aportes y contribuciones. Bien. ¿Y eso como tiempo de servicio le computa para la antigüedad? Sí. Y porque para el cobro posteriormente de la jubilación, Perdón porque me voy a olvidar. Y relacionado a esto, sí se computa para el sueldo anual complementario. Eso era lo otro que habían consultado, ahí me acordé. Y sí, efectivamente. y ese para el importe que iría a la No caja va, sería no va, no va. pero lo cubre el ANSES directamente a lo que, Exactamente, a lo que correspondería si estuviera trabajando con un sueldo normal y exactamente. habitual. Bien, bien, bien. Pensemos que a los efectos de una jubilación es prácticamente insignificativo el periodo. Claro, claro, claro. Profe, En el en historial el chat laboral hay una pregunta. en el historial laboral de una persona que se requiere al menos 30 años para obtener el beneficio de una jubilación ordinaria, el periodo de 3 meses, o sea, aunque tengan mucha licencia por maternidad, son periodos que no hacen, no son representativos, vamos a decirlo de esa forma. Bien. Sí, no sé quién había hablado. No, le avisaba, profe, que en el chat hay El- una pregunta. Bien. Así como a ver, sí. En la prescripción dice sobre 10 años, los reclamos previsionales son de 10 años. Los reclamos laborales son de 2, los previsionales son de 10, por ejemplo, en caso de falta de aportes. No sé, Fanny, si te contesté Profe, tu pregunta. respecto a ese periodo, respecto a ese periodo de pago, digamos, en las madres, eh, creo que incluso se paga el sueldo completo, con los aportes que incluyen en el sueldo que se le paga a la mujer cuando está en este periodo de maternidad. Sueldo, es asignación. Bruto. Ujú. Es Es bruto, equivalente al sí, es el bruto. completo, no está sujeto a aportes, pero no es, el concepto es asignación, no remuneración. La naturaleza, vamos a decirlo así, de que es el término concreto, la naturaleza responde a una asignación, no a una remuneración. Sí, sí, Fanny, está bien. Así es como indicas. ¿Alguna otra? No sé si me explico, Fanny. ¿Está bien tu interpretación? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿Algo que no se entienda? ¿Quedó todo claro? O intentamos por lo menos que quede todo claro. Sí, profe.
Sí, sí. Bien. Bueno, Profe, el entonces, último punto de esta sí. unidad, estatutos especiales, dijo que le íbamos a dar asincrónico, ¿no? Sí, vamos a hacer alguna actividad asincrónica respecto de esto, que un poco explicamos qué eran los estatutos. Son aquellas relaciones laborales que tienen alguna particularidad, para lo cual el legislador entiende que hay que sancionar alguna normativa específica que se ajuste a esa relación particular. Por ejemplo, los trabajadores agrarios. Como nuestra ley de contrato de trabajo fue pensado para un trabajador industrial, probablemente los institutos no se ajusten a su particularidad del trabajo agrario. Lo mismo pasa con el empleado de casas particularidades, empleado de casas particulares. Entonces, tienen un régimen especial, sin perjuicio que si no encontramos las respuestas o las salidas en ese régimen, en todo lo que no se contradiga se puede aplicar subsidiariamente el régimen especial, el régimen general, perdón, la ley de contrato de trabajo. Los estatutos son del trabajo agrario, el empleado de la industria de la construcción, empleado de casas particulares, eh, el estatuto del periodista. Hay algunos en particular que tienen alguna característica en concreto que está interesante saber que existen, más allá que no los vamos a evaluar así tan tajantemente. Por eso tampoco profundizamos mucho en la extensión, porque imagínense si tenemos que explicar todos los regímenes especiales, no vamos a hacer una ensalada acá que no tiene por ahí tanto sentido, si nosotros lo que tenemos que aprender es la existencia del régimen general y que hay regímenes especiales que, llegado al caso, si tenemos algún trabajador en esa situación o aplicamos un cuadrable en ese estatuto en particular, tendremos que aplicar primero ese estatuto en particular y subsidiariamente la ley de contrato de trabajo. Bien, dudas, preguntas, consultas. Bueno, si estamos, los libero, que ahora tienen 2 semanas asincrónicas, le vamos a estar dando el material y la información a través del aula virtual, así que queden atentos por ese medio. Y cualquier cuestión también, estamos atentos a al foro de consulta y a los mensajes directos que ustedes puedan llegar a mandar para ir, bueno, así también cumpliendo con la parte asincrónica del cursado. Gracias, profesor. Bueno, profe, Gracias, gracias. profe. Chao, Gracias, chao. profe. Hasta Chao, chao. luego. Gracias, profe.